Bendiciones, queridos hermanos, que nos siguen a nuestros servicios regulares. Nosotros los días martes iniciamos las actividades entre semana, tenemos el culto de oración y ahora hemos añadido también el culto de visitación. Así que 7:15 comienza el culto de oración, nos añadimos los pastores, diáconos y hermanos que desean visitar a otros hermanos. Hasta las 8 de la noche estamos con el grupo de oración y de ahí salimos. Así que animales, si alguno de ustedes quiere participar con nosotros en este servicio de visitación, por favor asista los martes a las 7:15 de la noche y luego acompañar a algún diácono, algún pastor para salir a visitar a un hermano. El próximo servicio que tenemos es el día jueves, el culto de oración y estudio bíblico. 7:30 de la noche, como es de costumbre, estamos aquí para estudiar. Vamos a continuar estudiando el libro de Hebreos que nos desafía a seguir madurando en nuestra vida espiritual. También no olvidar que los miércoles, Instituto Bíblico Estrella de Belén, los días miércoles estamos dando la materia de Mateo Hechos y los viernes estamos dando introducción a la consejería. Entonces el día sábado han vuelto las reuniones de OANSA, las clases de OANSA de manera presencial. Ya este sábado hemos tenido, les animamos a todos nuestros niños OANSistas a participar de su reunión semanal el día sábado, ahora de forma presencial. A las 5 de la tarde tenemos la reunión de JB y en la noche tenemos 7:30 de la noche el culto en la sociedad juvenil. Así que nuevamente el domingo estamos con el culto a las 8 de la mañana, el primer servicio, segundo servicio 10 de la noche y por último en la noche 7 de la noche concluimos los servicios de nuestra amada iglesia. Así que hermano, recuerde siempre los horarios de reunión y le animamos a que participe en cada uno de ellos. Bendiciones. Muy buenas noches, hermanos. Estamos listos para el servicio de esta noche. Queremos saludar a quienes también nos siguen a través de las redes sociales. Gracias a Dios por este tiempo y quiero que se ponga de pie. Vamos a orar en esta noche. Vamos a pedir la guía de nuestro Dios. Oremos. Dios y Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Padre, porque tú eres misericordioso con nosotros. Nos das un día más de vida y nos concedes el privilegio, Dios, de estar en este lugar. Pedimos, Dios, que este tiempo de alabanza, el tiempo del mensaje, tú seas dirigiéndonos a cada uno de nosotros y poniendo las palabras que tú quieres transmitirnos. Pedimos tu guía en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Tome su asiento. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, dice este himno.
Cantamos. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alzad, cristianos, de la cruz y caminad de victoria en victoria, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Oh soldados de la fe, nuestro el triunfo escucha, los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús, dice este himno. Vamos a cantar en esta noche. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey, Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí,
sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. No te dé temor hablar por Cristo cuando de tu parte está. Así dice este himno. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hablar de Cristo. Quiero que se ponga de pie. Póngase de pie, por favor. Después de cantar este himno, tenemos el mensaje en esta noche. Míralo a su vecino y dígale así nomás, ¿no? Hola, un gusto verte. Medio no reconocemos a veces por el barbijo, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios estamos en la casa de Dios, aunque sea con barbijo, pero estamos, ¿verdad? Cantemos este himno que dice: su gracia es mayor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo ni siempre olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor.
sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grande es la gracia de nuestro Dios. Tome su asiento, por favor, siéntese. Vamos a pedir al pastor Eliseo, pase por favor. Buenas noches. ¿Hay ganas todavía de estudiar la palabra del Señor? Y un libro tan hermoso que tenemos que estudiar en 30, 40 minutos. Y si me alargo un poquito. Es complicado, pero vayamos a la Biblia y extraigamos algunos principios tal vez de este profeta. La idea no es estudiar todo el libro. La idea es estudiar la vida de cada uno de los profetas. Después tal vez tendremos tiempo de ir avanzando capítulo por capítulo en esto que es el estudio de los profetas menores. Pero concentrémonos, toca hablar acerca del profeta Joel. Joel. Así que busquen en su Biblia ese libro, el libro de Joel. Amós, Joel, Abdías, Jonás, Miqueas, por ahí está. Entre esos libros chiquitos y raros, ¿no ve que están más o menos a la mitad de la Biblia? Por ahí búsquelo. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 hasta el 32. Tal vez es la porción más conocida del profeta Joel porque es una promesa del derramamiento del Espíritu de Dios. Quisiera pedirles, por favor, si no es mucha molestia, que nos pongamos de pie por última vez. Respire hondo, oxigene su cerebro y si hay sueño, ruegue al Señor que le quite ese cansancio tal vez. ¿Se entiende, hermano? La hora, tal vez, las cosas, ¿verdad? Yo también a veces me da sueño. Y es rara la vez que me van a ver cabecear, pero alguna vez sí por las amanecidas y las cosas. Pero qué bueno que tengamos la oportunidad nuevamente de estar alrededor de la palabra del Señor para abrirla y estudiarla. Dice así, Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas.
Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Oh Padre amado, dador Señor de la vida, de la salvación, y Señor, nos permites tener la oportunidad de reunirnos nuevamente. Gracias, Padre, por cada hermano que ha dispuesto, Señor, en su corazón venir a estudiar una vida más de uno de los profetas de la antigüedad, el profeta Joel. Ayúdanos, Señor, a comprender tal vez un poco el contexto y algunas verdades que podemos extraer de su vida, de su obra también. Desafía nuestros corazones en esta noche. Nuevamente, oramos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Estaba pensando y digo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos animar a los hermanos para no hacerlo tan un poco monótono? Así que en esta noche traje un videíto. ¿Les gustan los videitos? Así que no ahorita. En vez de que yo esté hablando, dije, a veces me paso mucho tiempo y los domingos no es bueno. Entonces, en 6 minutos todo el libro de Joel. Así que ahí dejé, Raquelita, te dejé ahí un USB, ahí está el profeta Joel. Cuando lleguemos a hablar acerca de la obra de este profeta, vamos entonces a ver un video que va a resumir todo el libro. ¿Está bien? A ver si con dibujitos digo yo. Y me gusta cómo hace el proyecto Biblia. Les animo, ahí está toda la Biblia resumida en máximo unos 10 minutos cada libro. Interesante, vamos a ver de lo que les hablo. Ven, comencemos. Hoy queremos hablar entonces, enfoquémonos en el profeta Joel. ¿Quién es el profeta Joel? Quiero decirles de que hay muy pocos datos. Primero, para comenzar, Joel significa Jehová es Dios. Jo o Ja es como decir la abreviatura de Jehová. Y Él es Dios en hebreo. Por eso hay varias veces Él, el león. El Adonai, varias veces hay una composición. Él era una manera de decir común en los tiempos del contexto antiguo testamentario, decir Dios. Y no solamente Jehová, sino cualquier Dios. Joel no da fechas acerca de su ministerio. Usted va al libro y lo lee, son 3 capítulos, varias veces no hay fecha de su ministerio. Así que hay que deducir de algunos detalles. Y no quiero entrar en esos detalles. Estudiando había un debate, es un gran debate. ¿Cuándo escribió Joel? ¿Dónde lo podemos ubicar? Es difícil. Hay 2 posturas. Unas que son conservadoras y otras que son más liberales. Estos conservadores, pues yo me incluyo dentro de este ala, vamos a decir, del ala conservadora. Creemos que más o menos la fecha donde estuvo tal vez profetizando este siervo de Dios, tal vez está entre los años 835 al 796 antes de Cristo. O sea, muy paralelo a Abdías. O sea, seguimos la línea de los profetas. ¿Se acuerdan que estábamos con Eliseo? Elías era Acab, ¿sí o no? Con el rey que estaba ahí en el norte. Eliseo, su sucesor, ¿con qué rey era? A ver, ¿alguien se recuerda? ¿Contra qué rey normalmente él estuvo luchando cuando eso? ¿Qué rey era? Todos estaban dormidos. Ya, 100 puntos para 100 puntos como ayer, ¿no? Ya, un chocolate. Una Biblia Raire de la librería. ¿Contra quién siempre está durante su largo, casi, no sé, más de 60 años, les dije, ¿verdad? El rey Jorán. ¿Se acuerdan? El hijo de Acab. Y con ese rey está ahí el profeta Eliseo. Despuésito viene Abdías, que está también con unos reyes. Pero ¿saben qué? Acab tenía una mujer terrible, le dije, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Muy bien, eso se acuerdan ya. Una pastillita, por lo menos, amorcito para Hernán ahí. Jezabel. ¿Cómo era de terrible esa mujer, verdad? Y nosotros, nunca me había puesto ese detalle. Nosotros decimos, de tal palo,
Está la astilla. Pero no sé, en este caso fue mujer. Acab y Jezabel tuvieron una hija. Tuvieron un hijo que se quedó reinando allí en el norte, pero tuvieron una hija y se llamaba Atalia. Y el rey del sur y el rey del norte, no sé, la Biblia registra eso, que unieron su familia. La hija de Acab y Jezabel, que se llamaba Atalia o Atalía, se casó con uno de los descendientes del linaje de David. Y ellos tuvieron un hijo que se llamaba Ocosías, porque el marido de Atalía murió pronto. Y Ocosías también ni un año duró y se enfermó el hijo y murió. ¿Saben qué? Por muchos años Judá tuvo una reina que ni siquiera era descendiente del linaje de David. Y esta mujer hizo lo mismo que su mamá. Edificó templo en Judá para Baal y Acera. Corrompió, él buscaba a todos los siervos del verdadero Dios y los mataba. Muy parecido, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 20 más o menos, unos capítulos más antes, unos capítulos. Se estoy resumiendo, la historia es larga, la historia. En ese tiempo muchos siervos de Dios han sido ejecutados. Ella viene, literalmente abandonan el templo de Jehová, trae idolatría al reino del sur. Ahora hay una mujer, pero en ese tiempo muere el hijo y ¿saben qué? Ella dice, me ha gustado esto, tal vez digo yo. Ella tiene nieto y ella dice, ¿a quién va a heredar? Yo soy mujer, ¿y a qué tiene que haber un rey? Y ha muerto mi hijo, pero hay nieto, hay otra familia. ¿Sabes qué hizo esta mujer, Atalía? Mató a toditos sus nietos. Y el sumo sacerdote, que se llamaba Joiada, y su esposa, al ver que comenzó a matar a toda su familia, ellos hicieron escapar a un muchachito que se llamó Joás. Era recién pequeñito, no sé, tal vez algunos añitos, un par de añitos, 2 años, 3 años. Y lo hizo escapar. Esta mujer pensó que había matado a todos los descendientes del linaje de David, para que ella siga reinando. Pero este sumo sacerdote hizo escapar a este Joás. Y cuando este Joás tenía 7 años, lo sacó a la vida pública y le dijo, aquí está, este es el nuevo rey. Y se dieron cuenta el pueblo de Israel y comenzaron, ¿qué cosa? A gritar, viva, viva, viva el rey. Segunda de Crónica, capítulo 23. Mire ya cuánto, 3 capítulos se los he resumido rapidito. Y esta mujer cuando escucha, gobernadora con todo su ídolo, y escucha que la gente está gritando, viva el rey, sale corriendo ahí al templo, y cuando ve toda allá la multitud gritando, Joás, viva el rey, un niño de 7 años. ¿Qué es un niño? ¿Qué va a ser un niño de 7 años? Pónganse a ver, como nosotros, alguien, ¿quién tiene 7 años acá? No sé. Mi sobrina tiene, alguien de los niños, y que la hagamos presidente de Bolivia, ¿no? Difícil, ¿verdad? ¿Cómo un niño va a poder gobernar? Pero la gente lo reconocía porque era hereditario. Y ella sale y grita, traición, traición. ¿Y qué dice ahí el sumo sacerdote Joiada, que era siervo del Señor? Le dice, ahí está, agárrenla, ahora tenemos rey. Y Joiada se convierte, todo ese tiempo era su tutor, su maestro. Él estaba enseñando, él temía a Dios. Y él dice, agarren ahora a esa mujer. Y la mataron. Y desde los 7 años comenzó a reinar Joás. Y la Biblia dice que fue un buen siervo del Señor. Creemos que en ese contexto, en lo rápido que he podido contarles esta historia, y si les pico algo, vayan al texto bíblico, hay unos detalles medio, mejor que Hollywood esto, ¿verdad? Esos tramas, mejor que Juego de Tronos. Y si han visto, sabe, ya sé quién ve Juego de Tronos acá. Ahí está todas esas conspiraciones y esas cosas por el trono. Increíble es la Biblia. Esto de Hollywood andan leyendo Biblia, no me creo. Si fuera ese el contexto, no digo que sea así. Si los eruditos más conservadores meten en este tiempo a este profeta Joel. Este profeta Joel también en persecución, en tiempo donde tal vez comenzaron a matar, como le dije a Atalía, tal vez vio también crecer este muchacho, tal vez vio a Joiada. Y también tal vez vio después
de que este muchacho, dice la Biblia en segunda de Crónicas, si quiere vaya conmigo un ratito por favor, capítulo 23 en adelante, cómo él comienza, cómo fue realmente un rey bueno, pero qué triste que muchos comienzan bien y otros terminan mal. (23:16) dice, y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo del rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. 24:1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. 40 años, o sea, no fue poco, fue hartos años, fue rey. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. ¿Están conmigo? Este niño que fue educado, fue adoptado por este sumo sacerdote que temía a Jehová y mató a esta mujer idólatra y mató al sumo sacerdote de Baal y restituyó el sacrificio en el templo. Otra vez hizo que el pueblo de Israel siga a Jehová. Mientras estuvo vivo este Joiada, este muchacho Joás hizo lo bueno, dice el texto. Porque literalmente, si ustedes leen, el día que muere, después de 40 años más o menos, muere este Joiada, que seguramente ya era anciano. Dice la Biblia que este Joás comenzó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Como ya no tenía su consejero, parece que se acostumbró a eso, ¿verdad? Todo era, ¿y qué dice mi padre adoptivo? ¿O qué dice el sumo sacerdote? Ah, esto también, hijo, está bien. Pero cuando no hubo, otro consejo y otro consejo. ¿Y sabes qué dice el texto lamentablemente? Que este mismo rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios comenzó a hacer un templo en el mismo Judá a la diosa Acera. Y comenzó a traer idolatría, porque ya no había Joiada. Si fuera hijo él vio todo esto. Y si no, pues está bien, porque algunos dicen ha sido después del exilio, sería después de Malaquías incluso. No sé, porque no se menciona ningún rey, no se mencionan diferentes cosas. Pero lo más probable, digo yo, mi postura es de que tal vez sí Joel estuvo en este tiempo, por el orden que está en los manuscritos hebreos. Ahí está ubicado en esos 6 libros, que normalmente los 6 primeros libros son antes del exilio y los otros 6 son después del exilio, más o menos, o son en esa cronología. Pues el trasfondo histórico ha sido bastante interesante de Joel. Otra vez idolatría. Lo curioso es que en todo el libro de Joel no se menciona un pecado por nombre y apellido. Siempre se dice arrepiéntanse, arrepiéntanse, pero mi pregunta es ¿de qué? No se menciona ningún rey, pareciera que no hay rey. Por eso digo yo, en el tiempo cuando tenía 7 años no había rey. En realidad el que reinaba era Joiada, un sumo sacerdote. Por lo tanto, pareciera por eso encaja ahí que no hay un rey. Es un argumento para decir que fue en ese tiempo. Quiero que hablemos sobre sobre la persona y la obra de este Joel entonces, si es que está en este contexto. Aunque Joel no menciona en su libro los graves pecados de Atalía, si lo ponemos a Joel en este tiempo, podemos estar seguros que él tal vez habría sido una persona que estuviera siempre profetizando, hablando, denunciando, siendo valiente, oponiéndose a todas estas maneras de idolatría. Imagínense un siervo de Dios en un contexto así, donde cerraron el templo, donde al que más bien se levantaba para decir esto dice Jehová, lo mataban. Tan de común, tan de moda se puso eso, que cuando Joás, eso dice la Biblia, siguiendo el relato de Joás, les dije que comenzó a construir templos de acera. ¿Sabes qué Dios mandó al profeta Ezequiel? Y le dice, mira, lo que estás haciendo no le agrada, es pecado.
¿Y sabes qué hizo este profeta? Este rey Joás, que dice la Biblia hizo lo recto mientras estuvo joyada con él, ordenó que lo maten a pedrada al profeta Ezequiel. Y antes de morir, el profeta Ezequiel, como diciéndole esto, Dios le dice, como orando a Dios, no te olvides de esto que me están haciendo. Y Dios va a traer maldición. Y ahí yo creo que encaja la profecía de Joel. Porque el pueblo realmente peca. Y el libro de Joel que nos va a presentar, juicio, desastre, como nunca antes ha habido y va a haber. Solamente nos dicen de Joel que su padre se llamaba Petuel. Y es un nombre muy común, Joel. No se menciona el lugar de su nacimiento, dónde fue criado, la educación que recibió, pero cuando leemos el libro encontramos una habilidad literaria poco común. Utiliza la poesía. Esto es una poesía, este libro es una poesía. Aunque ustedes lo ven, Joel, dentro de nuestra Biblia, está escrita en forma narrativa. ¿Qué significa? Cuando ustedes van a los proverbios y a Salmo, por ejemplo, están en forma de verso. ¿Se han dado cuenta? Comienzan abajito, está en forma de verso, pero ustedes abren la Biblia en Joel y de pronto está en forma narrativa. Usted está justificado, está lleno, está como contando, no, pero en el original no. Algunas partecitas tienen narración, pero en la escritura hebrea está en forma poética. Es una poesía y a través de esa poesía, que es un tanto diferente a nuestra poesía, nosotros podemos observar un escrito muy claro, brillante, que utiliza figuras muy exclusivas de su tiempo, muy dramático, pero yo creo que cuando usted lee ese libro, y especialmente los oyentes de Joel, se dieron cuenta del mensaje con claridad. ¿Qué es lo que hace Joel en su libro? ¿Cuál es su obra? Ahí vamos a ver y va a hablar siempre acerca del futuro. Entonces, para yo complementar, ahora sí quisiera que veamos el video del resumen del libro de Joel. ¿Sí? En unos 6 minutos y medio, veamos entonces de qué se trata este libro de Joel con dibujito. Joel es un autor bíblico que estaba sumergido en las primeras escrituras bíblicas, y su reflexión acerca de ellas le ayudó a hacer sentido de las tragedias de su época y también le dio esperanza para el futuro. Profundicemos y veamos cómo funciona este libro. En los capítulos 1 y 2, Joel se enfoca en el día del Señor. Este es un tema clave en los profetas y describe eventos en el pasado, cuando Dios se apareció de manera poderosa para salvar a su pueblo o para confrontar la maldad. Piensa en las plagas en el libro de Éxodo. Pero el profeta vio en estos eventos pasados cosas que señalaban a un futuro, cuando Dios confrontaría una vez más el mal que está entre su pueblo, pero también entre las naciones, y traería salvación a todo el mundo. Así que aquí, en los capítulos 1 y 2, Joel ha unido 2 poemas paralelos que se enfocan en este tema. El capítulo 1 es acerca del día del Señor del pasado. Él comienza anunciando un desastre reciente. Una plaga de langostas ha devastado Israel. Y su descripción de la plaga recuerda el día del Señor contra Egipto. Recuerda la 8ª plaga de Éxodo, capítulo 10, excepto que esta vez las langostas son enviadas contra Israel. Así que Joel llama a los ancianos y sacerdotes a guiar al pueblo en arrepentimiento y oración. Y luego Joel se arrepiente él mismo junto con todos los sacerdotes. El capítulo 2 acompaña al capítulo 1 y tiene el mismo diseño poético y flujo de pensamiento. Así que Joel anuncia otro día del Señor, pero esta vez es en el futuro, no en el pasado. Es un desastre inminente que viene sobre Jerusalén. Y él comienza describiendo lo que parece otra ola de langostas, pero él utiliza imágenes militares y cósmicas.
Las langostas se convierten en el ejército de Dios, como caballería y soldados que están marchando y destruyendo todo a su paso. Y el sol se oscurece, la tierra tiembla, y Joel dice, terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Y así, una vez más, Joel llama al pueblo a orar y arrepentirse, y él les dice cómo hacerlo. Rasguen sus corazones, no sus vestiduras, y vuélvanse a su Dios. En otras palabras, Joel sabe que el arrepentimiento puede ser solo un espectáculo que haces para salir del problema. Y dice que Dios no está interesado en eso. Él quiere un cambio genuino para que su pueblo deje su egoísmo y maldad. Y luego, Joel dice por qué Israel debe arrepentirse. Porque Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Él aquí está citando del libro de Éxodo sobre cómo Dios perdonó a Israel después de que hicieron el becerro de oro. Y a partir de esa historia, Joel aprendió que la misericordia y el amor de Dios son más poderosos que su ira y su juicio. Y así, él guía al sacerdote en actos de arrepentimiento y oración, pidiéndole a Dios que perdone a su pueblo. Y justo después de estos dos poemas, la escena cambia. Tenemos una breve narrativa acerca de la respuesta de Dios al arrepentimiento de Joel y del pueblo. Dios se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Luego, Dios dice que revertirá los devastadores efectos de este día del Señor y lo convertirá de juicio en salvación. Primero, Él derrotará a los amenazadores invasores, que presumiblemente eran las langostas, y Él hará que se conviertan en su propia ruina. Luego, Él restaurará la tierra devastada y la traerá de vuelta a la vida, haciéndola abundante una vez más. Y finalmente, Dios dice que Él traerá su divina presencia entre su pueblo. Será real y accesible para todos. Ahora, hasta este punto, los poemas cuentan una historia poderosa acerca de Joel guiando a Israel a ver cómo su pecado los llevó al desastre y al juicio divino, y que con el Dios de misericordia siempre hay esperanza. Pero Joel ve en todos estos eventos del pasado una imagen del día del Señor en el futuro. Así que, en la sección final del libro, Joel escribe 3 poemas adicionales, donde la respuesta de Dios se expresa en 3 partes. Y él entreteje imágenes de otros libros proféticos y expande hasta crear una visión de esperanza para toda la creación. Primero, la esperanza de la presencia de Dios entre su pueblo se expande en una promesa acerca de cómo, en un día futuro, el mismo Espíritu de Dios, la presencia viva de su persona, llenará no solo el templo, sino a todo su pueblo. Y aquí Joel está tomando de las promesas de Isaías, Jeremías y Ezequiel, de que el Espíritu de Dios vendría a transformar y empoderar a su pueblo para que ellos puedan amarlo y seguirlo en verdad. Joel luego toma la promesa de Dios de que Él confrontará al amenazante invasor. Y Joel ve en estas devastadoras langostas una similitud con las violentas y arrogantes naciones de su tiempo que devastan y oprimen al pueblo. Así que él toma de las promesas de Isaías, Sofonías y Ezequiel sobre el futuro día del Señor, en el que Dios confrontará al mal entre todas las naciones y hará que su violencia se vuelva sobre ellas mismas, trayendo justicia para corregir todos los males. Y finalmente, Joel toma las imágenes de la restauración de la tierra y ve una esperanza para la renovación de toda la creación. Así que él toma las promesas de Isaías, Ezequiel y Zacarías, de que al día de justicia final de Dios le seguirá una restauración de todo el mundo, un nuevo Edén, donde la presencia de Dios en Jerusalén fluirá como un río y traerá renovación cósmica. De manera que el poema de Joel termina con el perdón y la misericordia de Dios, inaugurando una nueva creación. Y así, este breve libro de Joel explora ideas profundas acerca de cómo el pecado y el fracaso humano traen una destrucción devastadora sobre el mundo, acerca de cómo Dios anhela mostrar misericordia a aquellos que simplemente reconozcan su pecado y lo confiesen. Y acerca de cómo todo eso nos lleva a la esperanza de que un día Dios derrotará el mal en nuestro mundo, pero también el mal que está dentro de nosotros, y traerá su presencia sanadora para hacer nuevas todas las cosas. Y de eso se trata el libro de Joel. Creo que yo no podía explicarlo mejor así con dibujitos, ¿verdad? Esa es la idea. Solo que el
Proyecto Biblia lo pone a Joel como uno de los últimos libros. Él dice, utiliza Ezequiel, utiliza ahí, ¿verdad? Como si él estuviera leyendo esos libros. Una de las cosas principales, si ustedes se han dado cuenta en el video, es de que comienza hablando en su primera poesía, habla acerca de la desolación, de lo que ha pasado con una plaga como nunca antes se había visto. Algunos creen que son diferentes animales, otros creen que es la evolución del mismo saltamontes que llamamos, ¿verdad? Entonces es una plaga de langosta que ha venido sobre esa región, y lo que hace Joel les dice, esto que está en pasado ha sucedido por el pecado del pueblo. Ahora lo que hay que hacer es arrepentirse, y también ahora después de arrepentirnos, pues hay que esperar la misericordia de Dios. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo. Pero también les dice que si no pasa eso, si la nación sigue ahora en el futuro, sigue pecando, ya no solamente va a venir una plaga de langosta. Las langostas se convierten ahora en caballos, en jinetes, se convierten en un ejército. Y esta profecía, si es que es antes, como yo estoy ubicando, antes de la invasión, antes, por ejemplo, del exilio, pues puede ser Senaquerib, puede ser los asirios, puede ser gente que vino y arrasó con esta región. De manera literal se cumplió la profecía de Joel. Pero para evitar eso, Joel lo que dice, arrepiéntanse por favor, cambien. Pero no dice arrepiéntanse exteriormente, porque se acuerdan que ese rey Joram, cuando estaba vio a esas dos mujeres que estaban peleándose porque las dos se habían comido a uno de sus hijos y ahora le tocaba a la otra y lo había escondido, y él se rasga su vestidura y está con silicio, está, ¿verdad?, con ceniza. Eso era señal de dolor, era señal de arrepentimiento, pero no había nada de eso en su corazón. Era una expresión eterna de dolor. Su corazón estaba quebrantado, y lo que Joel dice es eso. Tal vez porque era ese tiempo otra vez, porque lo había conocido tal vez o había escuchado recientemente esa historia del antiguo rey. Y les dice a su pueblo, por favor, no se estén echando, no estén con esos rituales que son externos, eso de nada va a ayudar. Lo que Dios quiere es realmente un cambio de corazón verdadero. Rasguen no su vestidura, porque era señal de dolor eso, romper la vestidura de ellos, sino dicen, rasguen sus corazones. Porque si no va a ser terrible el día del Señor, el día que castiga. Y desde el capítulo 2, la última parte, en adelante, lo que va a hacer Joel, va a hablar, y es uno de los primeros, si es que es antes de todos estos profetas, en hablar acerca del día del Señor, o el día de Jehová, o el gran día. Eso es un futuro escatológico. ¿Qué significa eso? Escato significa lo último, lo postrero, eso que todavía no ha sucedido, eso que un día va a suceder. Los profetas, yo creo que Dios les reveló las profecías, y ellos obviamente cuando van y dicen la profecía, la palabra del Señor, el pueblo lo entiende y se cumple. Hay un cumplimiento a veces inmediato de la profecía, pero nosotros entendemos que eso es palabra del Señor y queda registrado que a veces no totalmente se cumple esa profecía, sino que es una premonición, es un anticipo de aquello que va a venir en el futuro con mayor amplificación. En este caso, lo que nosotros creemos es que Joel, cuando habla, y todo el Antiguo Testamento habla del día de Jehová, está apuntando al día de la tribulación, cosa que todavía no ha sucedido. Un día Dios va a juzgar a todas las naciones. Y usted tiene que ver el libro de Apocalipsis, Daniel también, si quiere, y otros profetas, que hablan de ese día grande y terrible cuando la ira de Dios va a ser derramada sobre la humanidad. Ahora nosotros interpretamos la Biblia y creemos que como iglesia nosotros no vamos a estar presentes en ese momento porque vamos a ser raptados. Hay otros hermanos que dicen no. Y no creen en un milenio literal y no creen en esto es lo que estamos viviendo, estos son los juicios. Pero yo no, en lo particular, y creo que como denominación conservadora creemos en esa interpretación de la Biblia que sí va a ser literal una tribulación.
como nunca la hubo y nunca la va a haber sobre toda la humanidad. Y donde Dios va a comenzar a derramar, si lees el Apocalipsis, la primera serie de juicios, esos caballos. Caballos de muerte, de sufrimiento, de dolor. Cada uno de esos colores que representan diferentes situaciones para toda la humanidad. Y no solamente con eso, la apertura de esos sellos, porque son sellos, van a comenzar a abrir otro tipo de plaga de manera increíble. Y Joel va a decir, como dijo ahí, se va literalmente a oscurecer el sol y la luna. Y va a haber gran, pero gran desastre para toda la tierra. El profeta Joel está apuntando entonces al futuro y está mirando, y otros profetas van a comenzar a complementar ese gran día y terrible donde Dios va a derramar su ira sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad nunca o en ese momento ha dado la espalda de manera, vamos a decir, como el colmo de colmo. Y creo que la humanidad en su estado de perversión va a avanzar hasta que Dios va a decir, ahora es el tiempo. ¿Y qué es lo que hace entonces Joel? Nos presenta ese día grande y terrible. Pero lo presenta desde el enfoque desde su pueblo. Y yo creo que Israel, lo vemos en la Escritura, va a ser parte de ese sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque ellos rechazaron al Mesías. Y al final de todos estos, creemos 7 años por lo menos, como dice Daniel, después de 7 años, 3 años y medio de una tribulación, vamos a decir, tolerable, entendible, después hay 3 años y medio de gran tribulación. Cosas horribles, hermano. El enemigo, Satanás, digamos, va a tener una persona de carne y hueso que llamamos anticristo, que va a estar controlado por el mismo diablo, que va a gobernar el mundo, y junto con él hay un falso profeta, hay un judío que va a estar con él, ¿sí? Y que va a engañar a los mismos judíos, y va a haber una bestia, un hombre tan abominable que va a corromper a toda la humanidad en pos del anticristo. Y van a engañar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, este hombre es tan hábil que le va a solucionar el conflicto de Medio Oriente. Les va a permitir a los judíos construir su anhelado tercer templo. Les va a dejar ahí, bíblicamente y proféticamente, Israel va a construir. Ellos tienen todo ahora. Tienen todo el dinero, tienen los planos, tienen todo. Lo único que no tienen es el terreno, porque hay una mezquita ahí. Y si tocan eso, todos los musulmanes, todas las potencias que están alrededor, Irán, Irak, Siria, Líbano, todas las naciones, Arabia y todos los países musulmanes atacarían a Israel. Entonces Israel calcula bien. Por ellos se protegen tanto, pero ahorita no calculan ganarle a todo. Pero este rey mundial llamado anticristo va a hacer un pacto con los judíos y le va a permitir. Pero los 3 años y medio, cuando ellos van a volver a levantar holocausto a Jehová, va a ir, dice la profecía, él va a entrar al templo y él se va a hacer adorar ahí en el templo y va a demostrar su verdadera. Y los judíos se van a dar cuenta que han sido engañados y van a querer levantarse contra él y él los va a matar. Solamente 1/3 de los judíos va a quedar vivo. Y eso van a tener que escapar. ¿Y sabe dónde escapa? Dice el texto bíblico, da lugar todavía a Petra. Y eso aprendimos con el pastor Miguel la semana pasada. Y el ejército del anticristo va a reunir a todos los ejércitos, toda la gente que le sigue de alrededor del mundo, que no son todos, es un gran ejército, pero no son todos los que siguen al anticristo, y va de alguna manera a tratar de aniquilar al pueblo de Dios, a Israel. Y estos están metidos en esas montañas. Por eso Jesús les dice en Mateo, escapen cuando venga esto. Escapen, no importa, rueguen que no estén embarazadas ustedes mujeres, porque ese día va a ser grande y terrible, Mateo 24. Y cuando el enemigo esté por aniquilar, esté ahí, la gente va a escapar tal vez a Petra, a esos lugares inaccesibles, para tratar de cuidar su vida. Ya el anticristo va a estar ahí en un ejército grande en el valle de Megido, o llamado Armagedón, va a querer ir a aniquilar, ahí va a venir Dios con su ejército. Y estos judíos que van a estar acorralados van a ver a su Mesías glorioso en un caballo blanco, pero para sorpresa de ellos no viene solo. Viene con todos aquellos que le han recibido.
que le han aceptado con su iglesia. Y Él viene a reinar por 1000 años. Y tan solamente con su mirada va a matar a todo ese ejército. Y la bestia y el falso profeta van a ser los primeros que van a entrenar el lago de fuego. Y Satanás va a ser atado, dice la profecía. Todo eso parte de aquí de Joel. Todo eso está de alguna manera viendo eso. Y el pueblo no lo entiende, pero un día lo va a entender. Realmente ese carpintero, ese Jesús, había sido el Mesías, que ha venido ahora en gloria, el día grande de Jehová. Pero ese día grande de Jehová se cumple de manera progresiva y paulatina. Los judíos esperan ese día. ¿Por qué? Porque ellos saben que se han equivocado a lo largo de la historia. Pero ellos ven esta promesa y dicen, el 28, y después de esto derramaré mi espíritu. ¿Después de qué? Después de que hayan pecado, después que se hayan arrepentido, porque Israel se va a arrepentir, pero le va a costar la vida, le va a costar sangre, persecución, se van a arrepentir. Pero dice el 28, después de eso, después que se arrepienta recién el pueblo de Israel, derramaré mi espíritu sobre ¿qué cosa? Sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. En otras palabras, hablarán de mí. ¿Quiénes? Los chicos, los hijos, las hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. ¿Cuáles son esas señales? Sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso. ¿De quién? De Jehová. El día de la aniquilación total. Antes de que pase eso, Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente, escuche bien, y entre el remanente, va a haber un remanente fiel, un grupo de los judíos que sí va a creer en Jesús, el cual Él habrá llamado. Lo curioso es que no dice que va a ser derramado su espíritu en los días de la tribulación. La iglesia no va a estar ya presente. ¿Sabes quién va a estar ahora pregonando el evangelio? ¿Quiénes van a ser los que van a estar profetizando, literalmente hablando en nombre de Dios a la humanidad que ahora está sujetada bajo el enemigo? Va a volver a entrar en escena la nación de Israel. Usted y yo no vamos a estar posiblemente ya presentes acá, es lo que yo creo. Vamos a ser raptados y vamos a estar en un programa glorioso allá llamado Bodas del Cordero y posiblemente el Tribunal de Cristo, rindiendo cuenta de lo que usted hemos hecho aquí en la tierra para la gloria y el engrandecimiento del reino de Dios. Pero mientras ahora siempre ha habido un pueblo, Dios siempre ha tenido a través de toda la historia un pueblo, un representante aquí en la tierra de su obra, y va a volver a ser Israel. Por eso se dice que el pueblo de Israel a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces decimos nosotros, hay una pausa con el programa de Israel. Eso pasó hace más de 2000 años atrás. Pero cuando no está en la iglesia, va a volver. Nosotros somos los titulares. Ellos eran antes los titulares, ahora somos titulares. Entramos a la banca, ellos van a volver a ser titulares en otro tiempo. Y sobre ellos va a ser derramado, ¿qué cosa? El espíritu, sobre toda carne. Pero ¿sabes qué es lo curioso? En una cultura de honor y vergüenza, siempre digo, donde los niños son menospreciados, donde los siervos son menos que nada y los ancianos no sirven. Sobre eso va a ser derramado el Espíritu, sobre todo ellos. Y ellos entonces van a ser ahora en la gran tribulación, van a ser esos que van a pregonar el día de salvación. Y déjeme decirle, como dice Apocalipsis, va a haber salvación como nunca antes la ha habido. Esos 7 años va a haber mucha muerte, mucho desastre, pero va a ser el tiempo donde más gente en el mundo va a aceptar a Cristo. De tal manera que dice el apóstol Juan, su número es incontable, son como la arena del mar. ¿Quiénes son estos que están aquí con sus ropas blancas? Son aquellos que han salido de la gran tribulación. ¿Y quiénes van a testificar? Esos 144,000, que no es otra cosa que figura del pueblo de Israel. Joel ya lo ve. Y les dice, sí, pero la promesa de Dios es que un día los va a volver a utilizar a ustedes para establecer su reino, antes que venga el día final y Dios ahí elimine totalmente la maldad del ser humano, de la presencia.
Va a hacer eso el Señor. Ahora, qué curioso. Los judíos esperaban eso. ¿Cuándo va a llegar? Con el Mesías va a traer bendición. Esperaban, conocían la profecía. En el tiempo de Jesús sabían, leían tal vez Joel, entendían su historia porque ellos se habían equivocado, habían sido dispersados por el mundo, leían seguramente este profeta en su sinagoga y ahora viene Pedro. El primer día, cuando el Espíritu Santo viene sobre un grupo de 120 personas, estas se empoderan, tienen valor, tienen poder para salir por las calles. ¿A qué? A profetizar, a hablar en nombre de Dios y a decir que realmente Jesús es el Mesías. Sin temor, sin vergüenza, estaban miedosos, escondidos en un aposento alto, en una segunda planta de una casa. Ahora salen por las calles y comienzan a hablar otros idiomas. Y la gente se queda espantada, porque los que han venido de miles de kilómetros comienzan a escuchar en su propio idioma a la gente hablar de Cristo. Y la gente dice, ¿qué pasa? Esto parece que están borrachos. Y no, y Pedro se levanta y da su primer mensaje. ¿Y qué mensaje que da Pedro? Y Pedro, vaya a Hechos capítulo 2, 17. Ya estamos terminando un poquito. Hechos 2, 17. Fíjese lo que dice hasta el 21. Entonces, desde el 14 leamos para entender el contexto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, eran todos judíos ahí, conocedores de Joel y de la Escritura. Continúo. Y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Observen, diría él, y oí mis palabras, porque esto no es tan ebrio, no es tan borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto que están viendo es el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Qué había dicho Joel? 17. Y en los postreros días, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estos no están borrachos, estos lo que están es profetizando, hablando en nombre de Dios su mensaje. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pero lo importante es hasta aquí. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué cosa? Salvo. Varones israelitas, en otras palabras, otra vez le está diciendo, conocedores de la ley. Oíd esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándoles, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fueses retenido por ella. El 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo que hace aquí Pedro, que se sabe de memoria, vamos a decir, el texto de Joel, lo que está diciendo, esto se acaba de cumplir ahora. Claro, hay una gran pregunta. ¿Se cumple toda la profecía? Creo que no. En parte sí. ¿Dios derramó ese día su espíritu sobre ese grupo de personas? Sí. ¿Y comenzaron a profetizar? Sí. Pero tal vez no hubo esas señales, ¿verdad? De sangre y fuego. El sol no se convirtió en tinieblas y la luna en sangre, no. Eso está de manera completa, va a suceder en el futuro. Yo creo antes de la gran tribulación. Porque las profecías tienen eso como cumplimientos parciales. Apuntan a algo máximo. Pero lo que hace Pedro dice, miren, esto se está cumpliendo ahora. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Miren estos judíos, cómo reaccionaron. El versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu
Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entra en sintonía y utiliza lo mismo que Joel. Joel en su tiempo creo que tuvo el mismo impacto. Tal vez sus oyentes muchos al escuchar dijeron: ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué dice Joel? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y tal vez en ese tiempo Dios comenzó a utilizar a algunas personas, pero en el tiempo de Pedro, si fechamos en 800 años después, Dios derrama su espíritu sobre esa carne. Pero lo curioso es que derrama sobre toda carne, porque no solamente en ese momento fueron judíos, pero más adelante con mismo Pedro es a los samaritanos. Y en capítulo 10 de Hechos es sobre Cornelio, un gentil. Él está abriendo la puerta a todo el mundo. Y por lo tanto el evangelio ha llegado hasta nuestros días. ¿Y se acuerdan del dibujito que estaba ahí del proyecto Biblia? En los corazoncitos. Y ahora hay gente en todo el mundo sobre el cual ha sido derramado su espíritu y esa gente está profetizando. No entiendan mal, no estoy diciendo viendo visiones, cosas así. Profetizar bíblicamente es hablar en nombre de Dios o comunicar su mensaje. Hay gente que está comunicando, incluso arriesgando su propia vida. Les mencionaba la anterior vez, gente por ejemplo que está ahorita sufriendo persecución en países musulmanes, uno de ellos Afganistán, donde los talibanes han vuelto y están aniquilando toda amenaza para la mentalidad de ellos, para su Corán, para su Biblia, para su ideología. Entonces es una amenaza el cristianismo. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos están dispuestos a dar su vida como esto. Y ellos están dispuestos a cumplir eso de ser mártires, de ser testigos de Dios, de cumplir esa profecía. Entonces para ellos que son radicales, otro movimiento radical es una amenaza. Hay que aniquilar al cristianismo. Gracias a Dios que nosotros tenemos libertad. Y quiero que te des cuenta de la enorme bendición que tenemos de que el Espíritu de Dios se haya derramado sobre tu vida y mi vida. ¿Para qué? Para que nosotros ahora seamos esos profetas, esos que allá afuera hablemos en nombre de Dios. Y lo digo eso y está aplicando porque Pedro lo está diciendo, no es mi interpretación. Pedro dice, esto se ha cumplido. Esta gente y los que van a creer, ellos ahora son el cumplimiento de Joel. Claro que un día se va a complementar con los judíos. Y va a suceder lo que he explicado hace rato, lo de la gran tribulación. Entonces no sé cómo está nuestro cumplimiento de la profecía de Joel. No sé realmente si hay esa pasión, ese deseo. Y creo que la iglesia, de manera histórica, cuando no ha estado pregonando esa palabra profética, cuando no está conmocionando su contexto, su ciudad, su país, su nación, Dios normalmente lo que hace, levanta su protección y permite que entren las langostas de la destrucción para que la iglesia despierte, reaccione. ¿No será por eso que Dios permite una pandemia como el COVID? ¿No será que tienes que ir a terapia intensiva y allá orar al Señor y decir, Señor, dame una oportunidad para que te pueda servir? ¿Tenemos que esperar a eso? Es que a veces nos parecemos mucho, Israel, ¿verdad? ¿Tenemos que esperar esa jalada de oreja? Creo que no. Esa es la idea de Joel. Que tengamos en mente el día grande de Jehová y tengamos en mente, ahora complementado con el libro de Hechos, la enorme bendición que tiene y el gran privilegio que el Espíritu de Dios se haya derramado sobre ti y sobre mí. Y tengamos todavía, en nuestro contexto, todavía tengamos libertad de culto. Podamos tener, incluso ni siquiera tenemos libertad de culto, todavía somos bien vistos como cristianos. Ni siquiera somos apuntados y perseguidos. ¡Qué bendición! Entonces, aprovechemos este contexto que tenemos y aprovechemos cada vez más de seguir expandiendo. Digo siempre, yo creo que es el momento, hermanos, que nosotros saltemos
que de una vez oremos para que Dios levante misioneros que traspasen la frontera, que vayan por nosotros a esa gente que realmente está necesitando. Que sean nuestros profetas, que sean de aquí nosotros comencemos y que Dios comience a levantar. Mi deseo, mi oración y mi sueño es eso, ver a la Misión Bautista Internacional. No es que vaya uno y ya cumplimos, nos lavamos la mano, que sea un semillero, que sea alguien que abra la brecha. Y lo he dicho con mi esposa y lo vuelvo a ratificar ahora, si Dios nos quiere utilizar a nosotros como punta de lanza, heme aquí. Heme aquí. Pero tenemos que salir como misión. Pero ustedes como personas, tal vez no vamos a salir porque no estamos saliendo ni siquiera de casa. ¿Me entienden? Tenemos esa enorme bendición como el pueblo de Israel y en vez de preocuparnos por ser los profetas de Dios en nuestro contexto, y mi preocupación es, mi afán es, nada más. Cuidado con el Señor. Cuidado con el día grande de Jehová. Incline su rostro. Gracias, Padre amado, porque, Señor, es necesario un jalón de orejas de vez en cuando. Pero tuyo, Señor. Soy un humano con enormes limitaciones. Aún siendo tu siervo, Señor, miro con asombro, Señor, lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Y, Señor, me identifico con el profeta Joel. Hoy, Señor, nuevamente me humillo y pido perdón, Señor, porque tal vez me agobia los afanes de este mundo. Señor, no comprendo a cabalidad la magnitud que significa que tu Espíritu Santo haya sido derramado en mi vida. Y la libertad, Señor, que tengo de poder salir en este momento, Señor, y poder testificar en cualquier parte de esta ciudad sin que mi vida sea amenazada. Qué gran privilegio, Señor, pero ayúdame también a calcular la responsabilidad que conlleva eso. Oh, Señor, danos fuerza. Danos valentía, Señor. Como oraba la iglesia primitiva, ahí, Señor, en ese aposento alto. Oh, Padre, danos de nuevo. Danos palabras, Señor, para poder hablar en cada oportunidad que se nos presenta, porque somos honestos, hay oportunidades de hablar de ti, Señor, en nombre de ti, a tanta gente necesitada. Pero nosotros, Señor, no estamos aprovechando esa oportunidad. Oh, Señor, como misión, ayúdanos a dar esos pasos que ya estamos comenzando a dar, tal vez, Señor, entendiendo que es tu guía, es tu voluntad de poder, Señor, abrir fronteras. Y, Señor, provee a un siervo tuyo que traspase, Señor, nuestra frontera. Nos guíe, Señor, en un lugar determinado. Y como iglesia, Señor, tal vez unidas, conjuntas, podamos, Señor, seguir proclamando tu palabra a lugares donde tal vez no han sido alcanzados, no ha llegado el Evangelio. Señor, gracias por la profecía de Joel, por el desafío que nos deja. Pero más que todo, Señor, gracias por la esperanza, porque todo lo que hacemos, Señor, trae bendición. Después del desastre, Señor, hay una bendición. Tú la transformas. Todos aquellos realmente que depositamos en nuestro corazón esa fe, esa confianza, un día reinaremos con usted. Un día, Señor, volveremos a ese Edén, volveremos a ese paraíso, a esa comunión. Beberemos, Señor, de esa agua cristalina de vida que saldrá de tu gran ciudad, Señor, donde tú estarás sentado y donde por la eternidad te alabaremos y te diremos, santo, santo eres, Señor, y gracias por tan maravillosa nueva creación. Pero, Padre, ayúdanos a llevar la mayor cantidad de gente a ese reino tuyo. A ti la honra y la gloria en esta noche. A nosotros entonces tu perdón, tu misericordia y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Gracias por el mensaje. Vamos a tener el tiempo de las ofrendas. Si usted quiere dar su diezmo también. Ahí los hermanos están repartiendo.
los sobres para que usted pueda depositar. Muy bien, oremos. Amado Dios, gracias te damos por el mensaje que ha sido predicado. Te agradecemos también, Dios, por las ofrendas, por los diezmos que van a ser depositados. Gracias porque tú provees para cada uno de nosotros y pedimos que bendigas, Dios, este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, qué bueno es el Señor. Cantamos esta alabanza. Aleluya, qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya, qué bueno es el Señor. Jamás olvidaré lo que hizo Él por mí. Me da su salvación, me da su bendición, me da lo que le pido. Qué bueno es el Señor. Jamás olvidaré lo que hizo Él por mí. Oh, qué bueno es el Señor. Oh, qué bueno es el Señor. Oh, qué bueno es el Señor. Jamás olvidaré lo que hizo Él por mí. Muy bien, tome su asiento, siéntese por favor. Pastor Alfredo. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Espero que bien, que el Señor les bendiga. Espero que esta tarde algunos hayan podido descansar. Bien, tenemos el informe esta noche. Vamos a empezar por ahí, por favor. Luego vamos a tener unos anuncios. Esta noche nuestro hermano Iber va a dar el informe, por favor. Hermano, si puede pasar.
cualquier